Buenas tardes, mi nombre es Pedro León, cumpliendo con el objetivo de Derecho Agrario y Ambiental, vengo a exponer acerca sobre lo que es la propiedad civil agraria. A partir de 1830 empieza un periodo nuevo para Venezuela, conocido con el nombre de Venezuela agropecuaria. La base de la economía en esta época dependía de las actividades agrícolas y pecuarias. Las tierras, hatos, haciendas se encontraban en el poder de pocas manos, que eran los latifundistas. La mayor parte de ingresos dependía de la exportación de café y de cacao. Además, la mayoría de la población vivía en el campo y su subsistencia vivía de las labores del mismo. Sin embargo, en esta Venezuela sobresalen algunas características especiales, como son el asentamiento de las clases sociales, el caudillismo, surgimiento de partidos políticos, entre otros. La compleja estructura social generó serios problemas políticos y sociales, así como contradicciones en las clases existentes. Su ocupación de tierras realengas, en una forma de adquirir de propiedad de las tierras sin justo y verdaderos títulos. Las tierras realengas también se denominaron baldías, y durante el periodo de la conquista en muchas ocasiones fueron otorgadas en pública subasta al mejor portor. Es importante resaltar que el término bandido no fue empleado en esa época con el mismo sentido jurídico que las actuales, por la independencia. Asimismo, el término realengo significa todas las tierras de América Española, cuya propiedad no hubiese perdido la corona española mediante la figura jurídica admitidas por esta. En sus composiciones fueron instrumentos jurídicos aplicados en las últimas 2 décadas del siglo XVI, destinados a legalizar la ocupación de las tierras baldías o realengas, que habían sido usurpadas por particulares. Los recuerdos indígenas fueron derechos otorgados a los indígenas en forma colectiva o individual para garantizarles la posesión de las tierras y defenderlos de la voracidad de los usurpadores, ya que las tierras o los de resguardo eran inalienables y permanecían fuera de las reparticiones. Es importante resaltar que mediante la aplicación de estos conceptos se garantizaba la figura traslativa de propiedad, de repartimiento, mercedes, venta y composición, con el objeto de establecer las bases de un desarrollo sustentable. A los efectos de la presente ley queda exceptuado el uso de toda tierra pública y privada con vocación de uso agrícola. Dicha afectación queda sujeta al siguiente régimen, que tiene que ser pertenecientes al INTI, serán sometidas a un promedio de ocupación y a un conjunto de factores determinantes, que serían Plan Nacional de Producción Agroalimentaria, capacidad del trabajo usuario, densidad de la población local, acta para el trabajo agrario, condiciones agrológicas de la tierra, rubros preferenciales de producción, extinción del general de las tierras existentes en las zonas sujetas al promedio de ocupación, áreas de reserva, protección de recursos naturales en la zona y condiciones de su infraestructura existente. También están los riesgos previsibles de la zona y los demás aspectos técnicos para el establecimiento y el desarrollo del reglamento de la presente ley. La adjudicación tierra es el acto administrativo especial del Instituto Nacional de Tierra, mediante el cual otorga el uso, disfrute y goce de las tierras a los campesinos, quienes se hayan comprometido al trabajo de la tierra y se dediquen a la actividad agraria como ocupación principal. El Estado, a través del INTI, otorga al campesino o campesina el derecho de propiedad agraria sobre unas tierras para que puedan trabajarla y percibir sus frutos, basado en un proyecto de desarrollo integral sustentable, teniendo siempre presente el compromiso de trabajar la tierra y tratarla a los planes agrícolas de la nación. El impuesto por las tierras de uso y conforme, se crea este impuesto que grava la ociosidad y el uso no conforme de las tierras rurales con vocación de uso agrícola. Quedan excluidas de ámbito de las tierras de utilización de este impuesto las tierras cubiertas por bosques naturales o tierras que por limitaciones topográficas no son aptas para el uso agrícola, y las tierras bajo régimen especial. Los sujetos pasivos de impuestos son los propietarios de las tierras rurales privadas, los poseedores de tierras rurales públicas, de distintos órganos y entidades públicas y entes de administración pública
centralizado funcionalmente. El crédito agrícola se le puede considerar como una de las herramientas del desarrollo del sector agropecuario, entendido como un catalizador de crecimiento de justicia social. En Venezuela, la estructura financiera se ha caracterizado por un predominio de instituciones financieras de depósito, cuya característica esencial era efectuar operaciones activas de corta duración, mientras que los requerimientos de capital para las empresas privadas no financieras optó por dos vías alternas, mediante recursos que el Estado ha canalizado con el propósito de crear o capitalizar empresas, a través como la Corporación Venezolana de Fomento, Corpo Industria, Bandagro, etc. En la expropiación, en el artículo 115 constitucional, garantiza el derecho de la propiedad, el cual queda sometido a las contribuciones establecidas por la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. Las expropiaciones es un mecanismo o procedimiento que restringe tal fundamental derecho, pero siempre condicionada a la aprobación por sentencia firme y una indemnización justa y oportuna. Todas las tierras con vocación para el uso agrario son de identidad pública o de interés social. En razón de ello, puede que el Instituto Nacional de Tierra puede expropiar las tierras privadas que fueran necesarias para la ordenación y establecimiento del desarrollo rural sustentable. Los requisitos de la procedencia son las que sean tierras privadas de vocación de uso agrícola, que se encuentren ociosas o de uso no conforme, que constituyan latifundio o estén infrautilizadas, que sean explotadas bajo las formas de caracterización establecidas en el artículo de ley de tierra. Sin perjuicio del castrato previsto en la ley de geografía, cartografía, castrato nacional, se crea el registro agrario como una oficina dependiente del Instituto Nacional de Tierra, que tendrá como objeto el control inmediato de todas las tierras de vocación de uso agrario. El mismo comprenderá la información jurídica en el cual se consignen los títulos suficientes de las tierras con vocación de uso agrícola, información física en el cual se consignen los planos de las tierras de población de uso agrícola, la información evaluatoria, en el cual se consigne un informe de la infraestructura de las aguas, bosques, vías de comunicación, condiciones existentes en el fondo y la existencia de recursos naturales en el área. Los niveles básicos de productividad agraria, con el objeto de establecer la base de un desarrollo rural en el Instituto Nacional de Tierra, adoptará las medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con vocación de uso agrícola. Unidades productivas bajo modalidades organizativas diversas y privilegiando la de propiedad social. En cumplimiento con este mandato, podrá rescatar toda tierra de su propiedad o dominio de la República, corporaciones, fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional, incluso baldíos nacionales que se encuentren ociosas o de uso no conforme, en aquellas zonas sometidas a un régimen de administración especial. Adoptará las medidas que estime pertinentes en coordinación con el Ministerio de Poder Popular y con competencia en materia ambiental para el favorito en lo relativo de las tierras y hábitat del resto de la nación. Esto será todo, que tengan feliz tarde.